Bueno, Pastor Andrés, continuar. Sí, por favor, querida Catalina, ya se ha conversado unos minutitos en las mesas y ahora nos disponemos a seguir escuchando la charla. Bien, me Muchas gustaría gracias. escuchar a uno o dos papás y mamás que quieran decirme cuál es su reacción frente a las preguntas, frente a, ¿conoce usted a su hijo y así es relevante para la vida de su hijo? Entendiendo todo este proceso natural que se da para afirmar la masculinidad y la feminidad. ¿Cómo ha sido esto su proceso con sus hijos? ¿Quién se acerca al micrófono y me cuenta? Muy bien. ¿Hay alguien en las mesas que quiera compartir su respuesta a alguna de las preguntas que está en la primera hoja? Acá está el micrófono disponible. ¿O algún comentario, apreciación? Aprovechemos el tiempo. Ya. Que levante la manito en relación a las primeras preguntas. ¿Hay alguien que quiera responder o dar la respuesta que se dio en la mesa? ¿Nadie quiere conversar? ¿Por acá? Ya. Buenos días. Hola. ¿Podría yo compartir lo que respecta a cómo es su relación con su hijo? Bueno, podría ser, en mi caso, cómo es la relación. Bueno, yo tengo dos hijos, uno de 23 años y el más chiquitito tiene 9 años. Son relaciones en realidad muy distintas. Mi hijo mayor de 23, yo estuve sola con él 11 años. Por mi trabajo, estuve poco, digamos, presente en su vida. En ese tiempo mi vida era totalmente lejos de Dios también, entonces hubieron malas decisiones, errores, muchas cosas que he pedido perdón a Dios, le he pedido perdón a él también. Por lo tanto, la relación con él hoy es totalmente diferente a mi hijo de 9 años, el cual existe mamá y papá, el papá muy presente en su vida, siempre interiorizándonos de lo que siente, lo que piensa, lo que hace, todo. Pendiente de lo que ve en internet, todas esas cosas, porque él sí tiene un equipo, digamos, un aparato celular, pero con restricciones, obviamente, de todo lo que nos han enseñado también nosotros lo hemos puesto en práctica con respecto a la tecnología. Hoy igual hay como un mea culpa de la relación que yo pueda tener con mi hijo mayor y mi hijo menor, que con mi hijo mayor trato, digamos, aunque él no vive con nosotros, él es independiente desde los 19 años. Por lo mismo, por las normas, las reglas que les costó cumplir, ¿ya? Pero hoy hay más cercanía, conversamos, trato de que me cuente sus cosas, pero me cuesta, o sea, no hay caso que pueda como contarme todo lo que hace, incluso él me restringe eso, pero ahí, orando al Señor y todo eso. Eso podría compartir con respecto a relaciones muy distintas de mis dos hijos. Sí. Muchas gracias por tu aporte. Yo quisiera retomar un momento lo que es crear un vínculo emocional con el hijo, porque ¿qué cosas prácticas podemos hacer para crear un vínculo emocional? Primero, entender la importancia que tienen tanto papá y mamá en todo el proceso de crianza. ¿Sí? Ser vinculante es ser cercano, es interesarse por las cosas del hijo, estar presente en los eventos importantes para él, ser referente de autoridad
establecer límites, implementar rutinas de sueño, no los proteja en exceso. Es que cuando nosotros pensamos en estar presentes y ser vinculantes, es como apoyar al niño en todo. No, no nos vayamos a los extremos. Usted es un referente de autoridad. El hecho de que usted sea vinculante no quiere decir que usted no pueda ejercer autoridad, porque esa es su responsabilidad. Por lo tanto, usted necesita establecer límites. Por ejemplo, en esta casa hay cosas que no son negociables, como por ejemplo mentir. No debes mentir. Como por ejemplo pegar. No debemos golpearnos. Cosas que ustedes mismos han pensado, que han analizado, que no son negociables en el entorno familiar. ¿Qué cosas pueden ir cambiando acorde a que los chicos van creciendo? Esas son cosas que ustedes necesitan pensar. Si son papás y mamás solitos, tenerlas como referente. Y si están acompañados en pareja, ustedes deben hablar sobre estas cosas. Necesitan ofrecerle a sus hijos un estilo de vida equilibrado. O sea, no es todo lo que los niños quieren. Es muy probable que ustedes van a decir, esto lo necesita y por eso lo vamos a adquirir, pero no es todo lo que el niño quiere. Y otra cosa que es muy práctica es, permita que el niño se equivoque. Enséñele a esperar la gratificación, a retrasarla. No es en el momento en que él lo quiera o como él lo quiera. Esos son referentes prácticos que van creando un vínculo emocional. Ahora, el otro tema que me parece importantísimo es, cuando hablo de no exponer a las pantallas, es por favor no le regale una tecnología que sea personal propia de ese niño. Sabemos que la tecnología llegó para quedarse, pero una cosa es que usted le regale a su hijo pequeño, a su niño, un aparato tecnológico que sea de su propiedad. No haga eso. Tenga tecnología, pero usted va a tener control sobre ella. De tal manera que usted va a saber en qué momentos específicos su hijito menor va a tener esa tecnología, ya sea para entrar a un juego o para ver una película con usted, pero usted controla la tecnología. De tal manera que cuando su hijo llega adolescente, entonces el uso de Internet, si ya le entregó un celular, como norma general, usted va a establecer horarios, va a pedir que su hijo le consulte a usted primero la app que va a bajar o el juego que va a bajar, porque al final, cuando el hijo llega a los 15, 16 años, ya usted no va a tener forma de controlar el uso que haga en Internet. Eso es prácticamente imposible. Entonces, por eso hay que empezar con los niños pequeños para que cuando lleguen, mire, aquí hay una cantidad de, digamos, de experiencias, porque hay personas especializadas que dicen, no, es que usted puede ayudarles a saber qué les conviene y qué no. Yo soy partidaria de aquellos que dicen, mire, los niños, los adolescentes saben manejar muy bien la tecnología, muy bien, pero ellos no saben discernir sobre los contenidos que reciben en esa tecnología. Por lo tanto, usted no debe ceder el control de la tecnología, por lo menos hasta que su hijo está ya en una edad donde puede comprar o puede acceder con sus propios recursos a la tecnología. Es tan importante que ustedes entiendan que no solo el hecho de cambiar de identidad sexual, sino también el acceso a la pornografía, hoy es un peligro inminente en estas edades. Mire, es tan fácil, es un deber ser fácil para los jóvenes ver pornografía. Es muy, muy normal, con las consecuencias que esto tiene, porque es una conducta altamente adictiva que va haciendo que la persona caiga en un proceso muy complejo.
en su vida y en sus relaciones con otros. Ahora, yo quiero hablar específicamente de la disforia de género y de la atracción al mismo sexo, porque una de los puntos importantes que ustedes deben tener en cuenta es que necesitan informarse más sobre estas dos problemáticas. Para eso, les dejé 2 libros que les ayudan a acercarse a los temas. Ambos son del mismo autor. Él se llama Juan Varela. Les recomiendo para quienes tienen chicos adolescentes o que van a entrar en la adolescencia, por favor, lean estos 2 libros. Uno de ellos es Tu identidad se importa y el otro es Homosexualidad hacia una pastoral. ¿Por qué les pido que lean estos libros preventivamente? O sea, no espere que su hijo tenga inquietudes sobre esto o que tenga una situación que resolver hasta que llegue esta situación, leer los libros, porque en este momento muchos chicos están preguntando sobre su identidad y su orientación sexual. Así que les animo a que este autor sea un autor que ustedes consulten. Vamos a ver entonces las dos condiciones, en estas dos condiciones, lo emocional que hay detrás. Y voy a enfrentarnos a 5 realidades porque ustedes las tienen que tener muy claras y enseñarlas a los chicos como herramientas que les ayuden a reflexionar sobre los sentimientos que ellos sienten hacia sus compañeros o sus amigos. Entonces, permítanme un momento, cambio mi presentación y hablamos sobre esto para cerrar nuestro tiempo. Entonces, vamos a ver qué es confusión de género. Necesitamos definir los términos, porque hay una confusión muy grande entre los jóvenes sobre ciertos términos. Entonces, la confusión de género son aquellas personas que se sienten inconformes con el sexo que nacieron. Esto puede suceder porque desde muy pequeños han tenido carencias o vacíos emocionales. Miren, papás, aquí no hay nada físico o sexual. Aquí en la niñez es un sentimiento que cuando se va avanzando en edad y entra todo el desarrollo físico, se sexualiza. Aquí no hay nada físico inicialmente. Ahora, algunas personas que tienen este tipo de carencias o vacíos que han tenido en diferentes momentos de su vida, buscan llenar ese vacío por medio de 2 situaciones, o un cambio de su género o un amor hacia personas del mismo sexo. Eso es confusión de género. Ahora, yo ya les definí que es una persona transexual. Voy a ir a lo que es, ya también definí lo que es atracción al mismo sexo, pero voy a hablar un poco más sobre eso. Porque no es solamente el hecho de que le gusten personas del mismo sexo, sino que para tener una condición homosexual o lésbica, necesitan estar teniendo actividad sexual o contacto sexual íntimo con esa persona para poder considerarse homosexual o lesbiana. Entonces, no es solamente por un gusto, por una atracción, no. Aquí hay una decisión, aquí hay algo intencional. Me estoy besando con ella, me estoy abrazando con ella, esa persona es mi novio y por eso estoy teniendo relaciones sexuales con ella. Hasta que no sea este tipo de contacto físico, que conociendo la integralidad del ser humano, que es otro principio que Dios nos dio, nos muestra que no estamos involucrando únicamente lo físico en una relación sexual, sino que involucramos toda la integralidad de nuestro ser. Hasta ese momento yo no me puedo llamar homosexual o lesbiana. O sea, por un gusto o por una atracción, yo no me convierto en homosexual o lesbiana. Lo mismo con la palabra heterosexual. La palabra heterosexual es una persona que siente que le interesa o le gusta otra persona del sexo opuesto al suyo,
Pero para ser realmente heterosexual, esta persona está teniendo actividad sexual o contacto íntimo sexual con alguien del sexo opuesto al suyo. Ese es el propósito de Dios en la pareja adulta casada. Y es heterosexual por el principio que vimos y el principio que está en Génesis 2 que no hemos visto porque por tiempo no podemos verlo. Ahora, ¿qué es una persona bisexual? Es una persona que ha decidido tener actividad sexual con personas de su mismo sexo o con personas del sexo opuesto al suyo. Es una decisión. Cuando uno dice, es que yo me siento así, desde muy pequeño soy así, a mí me gustan los hombres, uno puede decirle, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Porque los sentimientos surgen, ¿sí? Entonces, ahorita cuando hablemos de las 5 realidades, vamos a ver qué podemos hacer. Por último, quiero poder definir lo que es una persona gay. Es un nombre que caracteriza a algunos grupos que han asumido una identidad política y social. No todas las personas que tienen sentimientos hacia el mismo sexo se hacen llamar gays. Hay homosexuales que no están de acuerdo con las ideas que está manifestando el colectivo gay, ¿no? Entonces, cuando los chicos en su confusión ven, por ejemplo, a un niño que tiene un amaneramiento, ¿por qué un niño tiene amaneramiento? No es porque ha decidido ser homosexual, es porque muchos de los niños que tienen amaneramientos han crecido en entornos de mujeres y no han podido ver o aprender sobre su masculinidad porque no han tenido un referente masculino. Y entonces a estos niños definitivamente los enmarcan, usted es distinto, usted es diferente, a usted le pasa algo, y no solamente dicen, ay, usted es raro, sino que además los etiquetan con palabras que llegan directo a su identidad sexual. Me van a disculpar las palabras que voy a utilizar, pero es que son palabras que se han adquirido ahora en el léxico de los jóvenes. Es muy normal escuchar esas palabras. La palabra marica. No, eso hace parte del léxico de los jóvenes. No, esa palabra llega a su identidad sexual. Esa palabra no debería existir dentro del léxico de los jóvenes. La palabra perra o zorra para las mujeres, especialmente las niñas cuando están enojadas, dicen estas palabras con una fuerza que golpea directamente la integridad de su compañero. Estimada Catalina, no sé si nos escuchas. Parece que tuvimos una pequeña interferencia. ¿Aló, me escuchan? Ahí sí, ahí retomamos el contacto. Gracias. Entonces, por eso termino con estas 5 realidades, porque hoy los chicos y las chicas adolescentes se están enfrentando a muchas presiones para tener actividad sexual y aún definir lo que ellos desean ser en cuanto a su identidad y su orientación sexual, obrando totalmente en contra de los principios del diseño original creados por Dios. Y esto los está llevando a confundirse frente a lo que deben sentir o la manera de actuar o de mostrar afecto físico con respecto a las relaciones de amistad con amigos de su mismo sexo o con amigos del sexo opuesto. Hay estudios que muestran que una cuarta parte de los jóvenes de 12 años están inseguros acerca de si son homosexuales o heterosexuales. La explicación se puede hallar en el hecho de que la experiencia del impulso sexual que llega producto del desarrollo en estas edades es totalmente nueva para los chicos y las chicas de esta edad. Sin embargo, cuando tú tienes claro el propósito de Dios y los principios que yo les he enseñado a ustedes, que deben entregárselo a sus hijos,
cuando afirman su identidad y su orientación sexual, no solamente en el modelo de sus padres, sino en el principio del diseño original, es mucho menos probable de que ellos se confundan. Entonces, por eso, yo defino dos tipos de adolescentes. Aquellos que se han sentido atracción o sentimientos especiales o diferentes por personas de su mismo sexo, ya sea porque lo han escuchado o visto o han avanzado en relaciones por no tener límites en el afecto físico y no saben en realidad si deben continuar con este tipo de situaciones, ¿sí? Estos chicos necesitan una orientación frente a cómo seguir desarrollando una sexualidad de manera sana que no ofenda a Dios y la desvíe de su propósito. Porque lo que ha pasado ahí es que no han tenido límites en el afecto físico y se han enredado con personas de su mismo sexo. Pero hay otro tipo de jóvenes, y es aquellos que han desarrollado una atracción al mismo sexo debido a una confusión de género que tiene causas que se originan en la niñez. Si vemos el proceso, el desarrollo normal, cuando este proceso se interrumpe o no se lleva a cabo por cualquier razón, es muy probable que haya un vacío emocional que se va desarrollando a lo largo de los años y podrían terminar en una identidad homosexual y lésbica o en una identidad trans si no se interviene a tiempo. Estas personas generalmente dicen que se sienten así desde que nacieron. Entonces, ¿cuáles son estas realidades? Aquí debemos incluir la identidad trans. O sea, nadie, la primera realidad es que nadie nace ni homo ni heterosexual, ni tampoco nace trans. Nacemos con un sexo, pero la orientación sexual se desarrolla, se aprende o puede cambiar según nuestras experiencias de vida y elecciones que hacemos. En el caso de la identidad trans, tiene mucho que ver con las experiencias de vida. En el caso de la atracción al mismo sexo, pues tiene que ver con sus experiencias de vida, pero también es una elección que ellos están haciendo. ¿Por qué lo decimos así? Les voy a poner para poder entender cómo es que se desarrolla esto o estas diferentes vertientes de la sexualidad como diseño original. Podemos ver la sexualidad como la corriente de un río. William Consiglio, que es el autor de este diagrama, la mira como esa corriente, ¿cierto? Que si te quedas mirándola, es una fuerza que siempre está activa. Ella no está quieta, está fluyendo y tiene una fuerza interna que se mueve siempre hacia una misma dirección, ¿sí? La corriente de la sexualidad, tal como fue diseñada por Dios, es heterosexual. Uno de los principios fue el que vimos, ¿sí? Y tanto la corriente heterosexualidad tiene como salida la unión física, emocional y espiritual con el sexo opuesto. O sea, por principio de complementariedad, si yo he sido creada como mujer, mi orientación sexual debe ir dirigida a una persona que me complemente porque es diferente a mí. Esta poderosa fuerza que siempre va fluyendo no se puede detener, pero sí se podría bloquear. Podríamos ponerle piedritas. ¿Qué pasa si de la sexualidad? Pues esa corriente va un camino por encima de las piedras o alrededor de este obstáculo, ¿verdad? Y va a continuar su curso. Eso quiere decir que si yo bloqueo la sexualidad de mi hijo o de mi hija porque no estuve con él, porque no tuve vínculo, porque fui maltratador, porque hubo abusos sexuales, o sea, hay muchas razones, se van a formar otras corrientes como resultado de esos bloqueos. Así es la sexualidad humana, es una poderosa fuerza que siempre está activa, que va a estar fluyendo y que va a buscar expresarse de una u otra forma. Si la corriente de esta sexualidad se bloquea en la infancia o en la adultez, se van a volver
tomar otras corrientes que los expertos llaman desviaciones o desorientaciones de la corriente principal. Y así va a expresar algún tipo de expresión, o sea, va a usar algún tipo de expresión. Eso es lo primero. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí viene la realidad número 2. En algún momento, alguien puede sentirse atraído a individuos del mismo sexo. ¿Sí? Esos son sentimientos que surgen. Es algo que no se puede controlar. El sentimiento lo somos. Pero cada persona responde a ese sentimiento de dos maneras. Lo alimenta y lo lleva a la práctica, o decide desecharlo o sustituirlo. En otras palabras, el problema no es lo que se siente, sino lo que se hace con el sentimiento. Y ahí entonces entran a jugar las condiciones del individuo. ¿Cómo hace? Yo le pregunto a usted como adulto, ¿cómo hace su hijo pequeño, su hijo adolescente para saber por dónde tomar una decisión frente a un sentimiento tan fuerte? El principio le va a ayudar, pero su acompañamiento también. Por eso, no solamente hay que enseñar el principio, sino que hay que acompañarlos, no los dejen frente a esto. Esto es una realidad que muchos jóvenes están viviendo hoy. Entonces, por eso venimos con una realidad también, otra realidad de que alguien tenga deseos hacia personas del mismo sexo o sentimientos importantes o alguna experiencia homosexual no significa que va a ser homosexual. Si tú sigues con este comportamiento, tú estás eligiendo un comportamiento, una orientación homosexual. Pero hay muchos chicos que sí están confundidos, tienen hacia otras personas, sí. Y si ellos se guían solamente por los sentimientos, ustedes tienen que ayudarlos a entender que no solamente deben tomar decisiones producto de los sentimientos, sino que hay una capacidad de razonar. Si mi sentimiento me está llevando a una orientación diferente a mi diseño, yo no puedo guiarme por el sentimiento. Y eso es lo que está pasando hoy. Hoy tú eres lo que sientes. Hoy tú sientes ser un animal, o si te sientes ser, o si te sientes que tú te quieres casar contigo mismo, haz lo que sientas. No, tenemos que conectarlos con otras áreas de su ser que son igualmente importantes. La capacidad de razonar es una de ellas. Las implicaciones que va a tener su conducta en sus relaciones con otros también es importante. Entonces, aquí nos presentan otra realidad, y es que la homosexualidad o la conducta lésbica no es algo con lo que la persona ha nacido. Es una desorientación que sucede cuando la corriente heterosexual es bloqueada. ¿Y por qué se bloquea? Pues tenemos que buscar las causas. Porque cada persona vive una historia. Pues, ¿por qué no buscamos las causas? Entonces, esa orientación no es alterna, es una orientación causada por un desarrollo emocional que ha sido bloqueado. Y esto no aplica solamente a la sexualidad, esto también se aplica para la conducta trans. ¿Por qué? Porque eso es solamente un síntoma de un problema y representa necesidades emotivas insatisfechas desde la infancia. Y aquí es donde nuestro papel es importante, porque una de las situaciones las genera la familia. O sea, cuando uno ve factores, vemos factores a nivel familiar, vemos factores de sí mismo, o sea, los factores intrínsecos de esa persona y de su entorno. O sea, vemos factores que tienen que ver con sus amigos. Entonces, por eso es tan importante que aprendamos sobre qué es lo que genera este tipo de conductas, nos entrenemos en esto para poder ayudar a nuestros hijos. Y por último,
¿Qué cosas podemos hacer? Esto se lo enseñamos nosotros a los chicos cuando los exponemos al tema, les decimos, mira, hay motivación. Si tú te has sentido en un momento en el cual tú tienes este tipo de sentimiento, te ayudo a pensar en eso. Entiende que el comportamiento trans o el homosexual es una lección que la gente está haciendo. No se nada. Tú estás eligiendo por una identidad trans o estás eligiendo por una orientación homosexual o lésbica. Tú no naciste. También necesitas entender que nadie decide tener atracción hacia las personas del mismo sexo. Tú mismo cuando quieres tener una identidad trans, tú no quieres tener el cuerpo con el que viniste. Eso es una razón, pero tú necesitas, cuando tienes ese sentimiento, tú puedes responder de dos maneras, o lo alimentas y lo llevas a la práctica, o decides desecharlo y sustituirlo. ¿Por qué? Porque ese no fue tu diseño. Entonces, si tú entiendes esto, lo que vamos a hacer es buscar las razones. Miren, por ejemplo, hay un ícono de transición que es Walter Heyer. Ustedes lo pueden buscar en internet. Walter Heyer habla sobre la identidad trans y dijo, estamos fabricando niños trans. Y él da las razones por las cuales hoy estamos fabricando niños trans. Y esto también tiene que ver con los padres, que desconociendo el principio del diseño original han decidido apoyar a los niños en cómo se sienten. Y él dice, estamos llevando a los niños a ser trans porque ni siquiera los niños entienden cómo es este proceso, sino hasta cuando llegan a experimentar cambios físicos. Pero un niño que dice, yo no soy niño, sino quiero ser niña, mira, eso hace que todas las personas que están en el lugar donde el niño dice esto, vuelquen su curiosidad de lo que el niño está diciendo, y muchos lo afirman y otros sencillamente quedan, pues, ¿será que sí? El niño se arrojó la curiosidad de todos los que están alrededor en ese cuarto o en ese lugar. Y esa valoración, ese llamar la atención en el niño empieza a ser importante para él. En el caso de Walter Heyer, la primera que afirmó su identidad trans fue la abuela. Lo puso a bailar con un chifón de niña cuando tenía 4 años. Y le dijo, te ves precioso con ese chifón. Eso generó en él una necesidad de aprobación por parte de su abuela. Porque él sabía, estando tan chiquito, que si se colocaba el chifón rosado y bailaba para su abuela, él iba a obtener aprobación de su abuela. ¿Entienden el concepto? Entonces, por eso es tan importante que nosotros, primero, el sexo con el que nace nuestro hijo es voluntad de Dios, afirmémoslo, bendigámoslo, porque el problema... Volvimos a tener una pausa. Vamos a ver si nos puede escuchar Catalina. ¿Me están escuchando? ¿Aló, me están escuchando? Dios mío, no sé si me están escuchando, pero cuando yo entiendo esto, yo veo que hay causas y me lleva a pedir ayuda de un adulto confiable que sepa del tema y me ayude a entender las causas que me llevan a ese sentimiento. Reconocer muchas veces que la forma como estamos tratando a aquellos que manifiestan confusión de género los puede llevar
a afirmar su confusión y aún a relaciones homosexuales porque nadie les habla. Ellos se sienten solos, aislados y sin orientación. Entonces, por favor, papás, miren, Dios nos llama a respetar y a tratar con el mismo valor y la misma dignidad que nosotros deseamos ser tratados a aquellos que sexualmente han tomado decisiones diferentes a las que nosotros tomamos. Sí, porque aquí hay un principio que nos dice que no vamos a hacerle daño a otro ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Pero nosotros sí estamos llamados a enseñar el principio y a ayudar a aquellos que piden ayuda frente a las confusiones que están teniendo en su identidad y en su orientación sexual. Estamos llamados a ayudar, pero ¿cómo ayudamos? Cuando entendemos lo que significan estas dos situaciones emocionales. Entonces, por eso, papitos, les animo, les invito a entender lo que sucede. Esto es una situación emocional que entre más rápido la trabajemos, menos posibilidad hay de desarrollarla y de andar en esa decisión, digamos. Yo quiero poder dejar el micrófono porque no sé si me están escuchando. Quiero poder dejar el micrófono para poder entender sus preguntas, 2 o 3 preguntas o sus comentarios o sus observaciones. Quien quiera entrenarse en esto, hay forma de entrenarse. Hay herramientas, hay materiales que les pueden ayudar a trabajar esto con sus hijos y sus adolescentes. Muchas gracias. Dejo de compartir y escucho a la audiencia. ¿Nos escuchas, Catalina? Sí, ¿tu ¿Sí? merced me escuchó al final? Sí, le escuchamos perfectamente. Perfecto. Entonces, abrimos el espacio para algunas preguntas y respuestas. Está bien. Acá. Acá tenemos, luego voy acá, perdón. Nombre, apellido y la pregunta, bien fuerte para que la escuchemos. Muchas gracias, Pastor. Muchas gracias, Catalina. Mi nombre es Karina Neira y te quería preguntar, no me queda claro el rol de las madres respecto a la identidad de género de las niñas. Si lo pudieras volver a explicar porque no me quedó claro, por favor. Sí, mira, el vínculo primario de un hijito es con su mamá primero, porque su mamá lo gesta en el vientre, lo hace nacer y ella en las primeras etapas del desarrollo, el niño necesita de su madre. ¿Por qué? Porque le va a brindar el alimento que él necesita a través de sus senos, el alimento mejor para él es el seno materno. O sea que el vínculo primario es con mamá, ¿correcto? Bien. Ahora, en las niñas, este vínculo primario permanece, ellas no tienen que hacer el salto que tiene que hacer el niño. El niño, mamá necesita ser digamos, hay un momento en donde papá necesita ser relevante para el hijo. En las niñas eso no ocurre. Mamá va a estar siempre presente, pero va a llegar un momento en que la niña empieza a querer ser ella. Por ejemplo, cosas prácticas. Cuando la niña te dice, cuando tú le quieres poner vestiditos porque se ve tan linda la niña con vestido y la niña no le gustan los vestidos. Y la niña te dice, no, mamita, yo prefiero un pantalón. No, no, las niñas se ponen vestidos. ¿Por qué? Porque tú eres niña. Y entonces te ves mejor con vestidos. Cuando tú empiezas a tener este tipo de conducta que es, parécete a lo que yo considero que es ser niña y es una conducta repetitiva y no permites que la niña pueda, digamos, ser ella en sus gustos y individuarse de ti, o sea, ella tiene gustos personales, ella tiene, digamos, una forma de ver la vida que va siendo diferente a la tuya. Cuando tú no aceptas eso y le impones tu manera de ser, tu manera de pensar, en ese momento empezamos a tener problemas. ¿Cuándo sucede esto? Pues más o menos cuando está entrando en la etapa de la pubertad y está empezando a tener los cambios físicos. Ahí empezamos a ver cómo las niñas empiezan a apartarse de nosotras y a tener un criterio propio que necesitamos moldear. Sí, claro, pero
entender que ella también tiene una manera de ver las cosas, entender que yo debo relacionarme con ella, ayudándole a ser ella misma. Cuando yo sé manejar esto y no lo impongo, hay mamitas muy hedonistas, Karina, muy hedonistas, o sea, queremos que ella sea el reflejo de lo que nosotros no fuimos o de lo que nosotros sí fuimos. Y en ese entorno es que suceden las dificultades de la comunicación y de la relación con mamá. Cuando una mamá entiende que hace parte de su desarrollo empezar a cuestionar, empezar a tener ideas propias, todo esto que la hace ser ella porque está en búsqueda de quién soy, qué quiero y para dónde voy, y yo entiendo ese proceso y voy acompañándolo, entonces la relación es una relación vinculante. ¿Me logré hacer entender? Eh, a ver, básicamente hay un proceso de separación entre la niña y la madre en un momento de la vida, que generalmente es cuando ella llega a la etapa de la pubertad y empieza la adolescencia hasta más o menos los 18 años. Ese proceso la mamá lo sufre mucho, porque sencillamente la mamá piensa que la hija ya no la quiere. Y resulta que no, ese proceso es normal, ese proceso necesitamos entenderlo como mamás para que ella pueda descubrirse a sí misma. Y si hemos tenido acompañamiento con papá y hemos podido ayudarle en el proceso de la niñez a entender qué es ser femenina, ese proceso ya lo va a librar de una manera tranquila y va a volver más adelante a ser cercana a nosotras. Por ejemplo, ese proceso lo he vivido yo con mi hija menor. Eh, Mi hija menor tiene un temperamento muy parecido al mío y yo me di cuenta que ella cuando empezó a crecer, que fue su etapa de pubertad, 10, 11, 12, wow, 13, 14, 15 y 16, Natalia no quería tener nada que ver conmigo. Ella decía, no, mami, yo sé, ella decía todo, yo sé, yo sé. Y para mí fue muy difícil esa etapa. Ahorita que ella tiene 22 años, ella está empezando a volver a tener una relación conmigo cercana. Pero a mí me tocó aprender a dejarla a ella encontrarse a sí misma y tener este tipo de alejamiento conmigo. Y fue muy difícil para mí. Eso implica soltar el control. Nosotras somos muy controladoras, por más que seamos esposas de pastores, somos muy controladoras. Ese proceso duele. Muy bien, apego, desapego, apego, relación madre-hija. Y hay una sana entonces rebeldía que es esperable en la preadolescencia y gran parte de la adolescencia, y como bien dice Catalina, es parte del proceso de conformación de su propia identidad, la identidad de nuestros hijos, por cierto, diferente a la nuestra. Así es. Hola hermana, mi nombre es Raquel, le saludo y quería hacer una consulta. Mire, mi hija es adolescente, bueno, tengo dos hijos que son adolescentes y mi consulta es la siguiente. Bueno, nosotros somos una familia cristiana. ¿Qué pasa si en el transcurso de que ahora ellos son adolescentes, nace una amistad con alguien que yo veo que es una persona que es afeminado, por ejemplo, o que yo veo conductas que no son apropiadas? ¿Cuál sería la reacción que nosotros como padres deberíamos tener? ¿Cortar la relación con esa amistad o tratar de influir en lo que uno tiene del Señor? Esa es mi pregunta. Raquel, qué pregunta tan importante la que estás haciendo. Qué nos dice Dios frente a una persona que no piensa igual a nosotros? ¿Que la desechemos de la vida? ¿O será que el desafío es aprender a relacionarnos con alguien que no piensa igual que nosotros? Ese es el desafío. En este caso, una persona afeminada no quiere decir que sea homosexual.
Pero si el tema es afeminamiento, o sea, es una persona que tiene digamos, una conducta, un comportamiento que no casa dentro de lo que tú considerarías que es masculino, definitivamente no puedes decirle no te relaciones con esa persona, porque es un ser humano que en términos normales digamos, en términos de respeto, es como cualquier ser humano. Ahí la decisión de que esta niña adolescente siga con esa amistad, yo podría determinar si está correcta o no con esa amistad, es si esa persona comienza a tener conductas abusivas hacia tu hija. Eso sí determinaría una situación, o sea, sería determinante para mí para decirle, no puedes seguir con esa amistad porque esa persona está teniendo conductas que están equivocadas. Pero no es por el ser, es por sus conductas. Y el problema aquí es que cuando una persona comienza a tener este tipo de situaciones y comienza a decir, sí, esto es posible y no te preocupes y yo tengo una orientación diferente, entonces yo empiezo a buscar personas de mi mismo sexo con las cuales yo quiero tener una relación, ¿cierto? Ahí es donde está el problema. ¿Por qué? Porque eso se vuelve una conducta lesiva para tu adolescente, ¿sí? En términos de respeto y en términos normales, yo puedo relacionarme con personas de orientaciones sexuales diferentes siempre y cuando ellas no busquen tener relaciones de noviazgo o de intimidad conmigo. Yo puedo ser hetero y es más, yo le puedo decir, no, mira, conmigo no, porque yo soy hetero, yo no voy a tener una conducta homosexual, ¿cierto? Pero cuando esa persona comienza a ser insistente y comienza a decir que sí se puede, que mira, que por qué no pruebas, ahí ya está cometiendo una conducta abusiva en un entorno de adolescentes. Ok. Catalina, una consulta que ha sido recurrente entre los padres, algunos padres de nuestra iglesia, es que en los colegios de sus hijos o hijas, o en los cursos de sus hijos, tienen compañeros que están en procesos de transformación de género. Mm, Y quizás es una pregunta similar a la que te acaban de hacer. mm. ¿Cuál debería ser la actitud ahora de los chicos hacia sus propios compañeros, ¿no es cierto? Con los cuales hasta antes de entrar en ese proceso de cambio de género eran amigos o amigas. Eh, Ahí hay Mm. una pregunta. ¿Es similar el consejo al que acabas de dar o hay algo más que podríamos sumar? Yo diría que si ustedes como padres están enseñando el principio a sus hijos van a tener la posibilidad de decidir, ok, él es mi compañero, probablemente no va a estar dentro de mis mejores amigos porque él está decidiendo una conducta que yo no estoy de acuerdo, pero me puedo seguir relacionando con él. No va a ser mi BFF forever and ever, pero es mi compañero y yo lo respeto, ¿cierto? Pero no apoyo, sencillamente lo respeto. ¿Podemos convivir con esto? Sí, sí, pero yo no voy a ser así porque yo tengo otros principios. Es ustedes dirán, no, pero es que no es lo mismo. No, sí es lo mismo. Por ejemplo, cuando una persona decide fumar o tomar, ¿cierto? Pues en ese ambiente va a estar su hijo porque son sus compañeros, sí, pero ¿quién decide si va a tomar como el amigo y quién decide si el amigo le entrega el trago, se lo va a consumir? Pues el chico tiene que decidir. ¿Va a alejarlo del ambiente? No, porque tristemente esos ambientes, si no, lo tendría que poner en una burbujita, ¿no? Y dejarlo en esa burbujita para que viva solo. Y resulta que no, porque eso va a ser más lesivo para el chico. Él tiene que aprender a decidir que eso no está bien, eso va en contra de su diseño y no lo va a adoptar en su vida, pero tampoco lo va a apoyar en el compañero. Sencillamente ese tema, no, yo puedo decir lo que pienso de una manera respetuosa, pero yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo como no estoy de acuerdo con fumar, no estoy de acuerdo con drogarme, no estoy de acuerdo. Yo para mi vida voy a asumir otro principio. Y en ese orden de ideas, yo no estoy estimulando a que se reúnan con ellos, pero tampoco estoy diciéndoles apártenlos.
porque eso que a veces hacemos nosotros, usted no se meta con él, está mal, eso no fue lo que Dios nos enseñó. Nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con personas que no tienen nuestra misma forma de pensar, ni nuestros mismos sentimientos, ni nuestras mismas creencias. Tenemos que aprender y a tratarlos con respeto y a tratarlos con el valor con que fueron creados por Dios. Así piensen diferente a mí. Ese es un principio. Pero de ahí a ser partícipe, ya hay un camino muy largo. Ahora, ¿qué pasa si esa persona comienza a tener actitudes de quererme noviar, de quererme hacer cercano? Estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Porque yo le puedo decir a esa persona, no, yo no quiero ser, o sea, no tengo intención de tener este tipo de comportamiento, pero si la persona insiste y te obliga y te dice, pero estás equivocado, eres homofóbico, ella ya me está, ahí ya me está presionando, eso es un abuso. Pero como nadie habla de esto, como sencillamente ellos han avanzado y ellos tienen una mente abierta y al tener una mente abierta, entonces tenemos que aceptar todo lo que es la mente abierta del colectivo gay. No, no. Eso es lo que tenemos que empezar a visibilizar. No, señor, usted puede haber decidido por una conducta trans, usted puede haber decidido por una orientación sexual distinta, pero no me lo puede obligar a hacer a mí. No puede obligarme a yo apoyar esto, ¿no? Muchas gracias, Catalina. Muy clara la respuesta. Muchas gracias. Vamos con la última o penúltima pregunta. Buenos días, hermana, hermano Hugo. Una pregunta más bien técnica. Usted mencionó unos libros, hermana. No sé si nos puedes ayudar en Sí. el nombre, el autor, para poder igual investigar, Sí. buscarlo. Mire, recomiendo, quien quiere trabajar lo que está pasando en la cultura, o sea, para poder entender bien lo que en este momento está pasando en la cultura, voy a hablar de otro libro. Pueden leer a Nancy Pearcey, el libro se llama Ama tu cuerpo, un libro fantástico que nos ayuda a entender lo que está pasando hoy. Ella sacó otro libro ahorita sobre la masculinidad tóxica que está en inglés y que es libro obligado para los padres que tienen hijos varones. Nancy Pearcey se llama ella. Quien quiera saber sobre los principios de la sexualidad humana, claramente entre a Discipulando Naciones con Darrow Miller. Tiene todo un curso que se llama El Gran Diseño. Ustedes van a aprender perfectamente ahí muchas más cosas de las que les he enseñado hoy frente al tema de la sexualidad humana desde el diseño original. Darrow Miller habla de este tema, es pionero hablando de este tema. Y los dos libros que recomiendo, especialmente para papás que tienen hijos varones, Tu identidad se importa, de Juan Varela. Ahí nos va a ayudar a entender mucho sobre el varón. Habla también algunas cosas de las mujeres, pero más del varón. Y Homosexualidad hacia una pastoral, de Juan Varela también. Juan Varela ahí toca de una manera muy, pero muy increíble el tema de la adicción a la pornografía en tu identidad se importa. Y en Homosexualidad hacia una pastoral, él también habla sobre la conducta lésbica. Son de verdad dos libros que vale la pena que ustedes lean para poder entender cuál es la dinámica emocional que existe en estas decisiones. Muy bien, muchas gracias, Catalina. Catalina, nuestra última petición. Estamos pronto a enfrentar un nuevo ciclo del programa Ámalos, programa de educación sexual y prevención de abusos, que nuestra iglesia ya viene desarrollando hace 8 años, desde aquellas primeras veces que nos visitaste a hacer seminarios, talleres para padres en esta materia. Y ahora, con los preadolescentes, vamos a trabajar el material de Ámalos Teams. La iglesia, gracias a Dios, compró también los derechos para poder trabajar este material. Vamos a comenzar, y desde ya le avisamos acá a los papitos, tanto de niños, de la Iglesia de Niños, como del Ministerio Young for Jesus, vamos a comenzar a trabajar el primer domingo de septiembre este material, ¿ya? No el próximo.
¿ya? Porque tenemos que tener una reunión previa, una reunión de inducción para sacarle el máximo provecho a este material. Pero Catalina, ¿algún consejo a los papás para aprovechar al máximo este material? Papitos, miren, somos un movimiento de padres que aprenden para enseñar. A ustedes no se les está pidiendo que sepan todo, pero hay herramientas para que ustedes puedan ayudar a sus hijos. Así que, por favor, acompañen, mejor dicho, hagan el trabajo con sus hijos en la iglesia. Aprendan con ellos. Acérquense a los materiales. El material está dado para trabajar edad por edad los temas específicamente. Si ustedes leen los temas, se van a dar cuenta que hay una cantidad de herramientas increíble para ustedes también. Si la iglesia va a hacer talleres de padres, por favor, asistan. Ahí es donde ustedes van a poder aprender. Yo sé esto producto de que alguna vez Dios me permitió aprender. Esto no me lo enseñaron en la universidad, esto no me lo enseñó ninguna carrera. Yo lo aprendí a través de un proceso. Y hoy ya tenemos muchas más herramientas, así que les animo, les invito, por favor, papás, no hagan oído sordo. No salgan de ese lugar diciendo, ay, sí, qué buena, qué bueno. No, si no, mejor dicho, ¿sabe qué? Le dejo con las 3 últimas preguntas y quisiera poder, yo sé que son las 11:06, pero miren todos los cortes que tuvimos, pero yo sí quisiera que se levantaran 2 o 3 padres frente a las últimas preguntas y me dijeran qué van a hacer. Las últimas preguntas dicen así. Por favor, papitos, no las echen en saco roto. Mire, dice, ¿qué cosas detectó que deben empezar a ocurrir en su relación con su hijo? ¿Qué cosas piensa que deben cambiar? ¿Qué considera que es lo más importante que se lleva de este taller? Muy bien. ¿Quieres escuchar algunas respuestas, estimada? ¿Sí? Gracias. Sí. Muy bien. ¿Hay algún papá, mamá? La primera pregunta, ¿qué cosas detectó que deben empezar a ocurrir en su relación con su hijo? Y esto implica que usted va a ser valiente, levantarse y ir al micrófono y decirme. Y que no sean más mujeres, me gusta escuchar hombres, porque los hombres son vitales en este proceso. Hola, bueno, me pareció muy interesante primero que todo, se agradece el tiempo, creo que fue muy práctico y dentro de las cosas que creo que deben empezar a cambiar, cuando me di cuenta de cómo era mi relación con mi hija, la primera palabra que se vino a mi mente fue que es una relación de mucha exigencia, soy muy exigente. Después, cuando vi la otra pregunta de las cualidades de mi hija, vi que mi hija tiene muchas cualidades hermosas que obviamente me hacen sentir muy orgullosa como mamá y no se condicen con mi relación tan exigente con ella. Entonces creo que de ahí viene el cambio, de disminuir mi exigencia hacia ella, porque quizás es un patrón que estoy repitiendo desde mi infancia. Y lo otro que también ya porque tengo 2 hijas, pero esto me pasa con la mayor. Y lo otro que ya lo estaba implementando es que necesito pasar más tiempo con ella a solas, no con mi otra hija, sino nosotras dos. Así que ahí también tenemos un encuentro que ya va a ser, ojalá mensual, porque por trabajo uno cae tanto en la rutina, pero sí pasar tiempo con ella, las dos. Creo que es muy Qué bueno, necesario. Eso, qué muchas bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Quiero escuchar a uno de los varones, que veo allá tantos varones. A un varón quiero escuchar. A ver, por este otro lado. A ver, un varón. Vamos, acá. Danos tu nombre, tu apellido. Gracias, pastor. Mi nombre es Cristian Zapata. Ha sido una experiencia súper linda. Nosotros somos relativamente nuevos en la iglesia. Y en este ambiente también de ser padre, yo quiero abrir mi corazón un poquito también. Ha sido un momento nuevo. Yo estoy siendo padre de 3 niños que Dios ha traído a mi vida con mi pareja actual.
Y creo que también he hecho el análisis de esto, de lo que Dios está haciendo, y en respuesta a las preguntas, creo que anoté la primera es pasar más tiempo con ellos, cambiar sus intereses por intereses familiares. Me doy cuenta que a veces estamos muy centrados en darles de todo, pero en la casa a veces tenemos bicicleta y me han pedido salir a dar una vuelta en bicicleta y la hemos postergado por estar en la casa y ver una película quizás, pero quizás hacer cosas en familia, fuera del hogar, les va a ayudar más a distraerse y despegarse del celular o lo que sea. Puse ejemplo como eso. Y orientar todo hacia un área más familiar que una restricción de no hacer algo. Así que simplemente darle las gracias porque ha sido una bendición para nosotros este tiempo. Muy bien, muchas gracias. Muchas Muchas gracias. Una última persona. Con respecto a las dos últimas preguntas, ¿qué piensa, qué considera que es lo más importante que se lleva de este taller? ¿Quién más? ¿Quién más? Hay muchas cosas que podemos rescatar. Acá, querido. Hola hermana, buenos días, buenas tardes ya. Mi nombre es Víctor Troncoso, soy padre de dos niñas, una de 11 años y una de 13 años. ¿Y qué es lo que me llevo de este taller, de este conversatorio? Es la forma en que se ha planteado de cómo nosotros empoderar a nuestras hijas cuando se enfrenten a este tipo de situaciones. Eh, y para los padres, para nosotros mismos, poder discernir de mejor forma en cuál es la mejor situación para poder encaminarlas a ella de acuerdo a relatos bíblicos o de acuerdo a experiencias de personas mayores y de acuerdo a no solamente a nuestra experiencia, sino que poder tomar un abanico de experiencias alrededor de nosotros, que son obviamente buenas prácticas, para poder que ellas puedan tomar las mejores decisiones. La conversación es clave, la comunicación es fundamental y, y uno de los detalles o una conversación que teníamos en la mesa es que siempre presentarles a ella o a nuestros hijos que Dios está presente y que Él todo lo ve y que todo lo que ellas hagan lo están haciendo delante de Él. Eso les genera cierto grado de, no quiero llamarlo temor, pero sí es una responsabilidad grande que tienen ellas al transmitir sus sentimientos, sus emociones, sus actos, lo están haciendo en presencia siempre de Dios. Y eso yo creo que es primordial para nuestros hijos, que ellos lo tengan presente. Muchas gracias. De verdad Muchas gracias. agradezco mucho que ustedes hayan permanecido. Gracias por escucharme. Espero haber aportado algunas herramientas prácticas, pero aquí lo más importante que rescato de ustedes es, miren, nunca es tarde para hacer cambios, nunca. Probablemente cuando tenemos nuestros hijos ya adultos, si yo viera para atrás, he cambiado tantas cosas, pero aún es posible relacionarnos de una manera adecuada con nuestros hijos mayores. O sea, el hecho de que sean mayores no quiere decir Vamos a ver si podemos recuperar. Creo que ahí está. Está muteado, creo, Pablo. no escucho. Ahí sí, ¿lo escuchas? Ya, ahora Perfecto. sí, sí, señor. Gracias, querida. No,
No escuchaba antes, entonces no sé qué dijeron, pero, pero con esto concluyo yo mi participación. Agradezco mucho a todos que estuvieran ahí sentaditos, permitiéndome hablar con ustedes. Gracias. Así es. Muchas gracias, querida Catalina. Le damos un aplauso a Catalina por el esfuerzo que ha hecho. Bien, queridos padres, tenemos un lindo desafío en las próximas semanas con el trabajo del material de Ámalos para niños y preadolescentes. Así es que atento ahí al WhatsApp, tanto del Ministerio de la Iglesia de Niños, de Crechendo, del Ministerio de Preadolescentes, para tener la información que corresponda. Querida Catalina, muchas gracias de todo corazón. Valoramos enormemente el consejo preciso, sabio que nos has dado. Bien, yo quiero agradecer a quienes hacen siempre posible estas jornadas del entrenamiento para padres, de manera especial a Charles Oñate, coordinador general de la actividad, con todo el tema logístico, no es menor. Quiero agradecer también a Andrea Pardo, diaconisa también, ella está a cargo de todo lo que es el desayuno. Agradecer también a Anita Obreque, Saray Millalén, que están en la tesorería. Les damos un aplauso a ellos y a todos los facilitadores que están en la mesa. Bien. Según las carpetas, a ver si por favor, querido, me facilita su carpeta. La próxima jornada, ¿cuándo es? Es el domingo 1 de octubre. Va a estar Alejandra Sangüesa, psicóloga de nuestra iglesia, facilitando el tema cómo disciplinar a nuestros hijos según la etapa en la que se encuentran. Ya vamos a hablar de la disciplina, de la corrección en los niños, gracias. Preadolescentes y adolescentes con aplicaciones prácticas, así es que va a estar interesantísimo el tema y les esperamos ya para esa tercera y última jornada de este año. Bien, nos ponemos de pie y vamos a orar para terminar. Uno de los libros que cita y citó nuestra hermana Catalina es Pastoral de la Homosexualidad, y ahí el autor español Juan Varela dice que principalmente la confusión de género o sexo en nuestros hijos, la atracción a personas del mismo sexo que puedan sufrir nuestros hijos, sobre todo en la preadolescencia, responde principalmente al vacío de género. Es decir, a ya sea un vínculo muy fusionado, dependiente con nuestros hijos, ya, o una distancia emocional entre nosotros y ellos. Entonces, es muy importante entender, padres, si ustedes prestaron bien atención, la parte emotiva, la parte emocional, llegar al corazón de nuestros hijos, allí al parecer está la raíz de muchos de estos problemas. Por eso, en oración, cerremos nuestros ojos y oramos de la siguiente manera: Padre, enséñanos a ser padre en este tiempo. Hay mucha información, como orábamos al principio, en el ambiente, pero enséñanos, ya sea como hombres, a reflejar tu paternidad, o ya sea como mujeres, a reflejar también ese lado materno. Porque tú, Dios, también eres como una madre. Hay imágenes en la Biblia que reflejan esa naturaleza y que tú esperas también que las madres la reflejen a sus hijas y a sus hijos. Por eso, Padre, danos de tu sabiduría para reflejar la masculinidad y la feminidad bíblica. Padre, cada una de las cualidades que nos compartió Catalina, que realmente reflexionemos en ellas y podamos en el día a día ponerlas en práctica. Padre, ayúdanos a enfrentar la crianza de nuestros hijos en cuanto a la afirmación de la identidad de ellos en conjunto, como un equipo. Padre, gracias te doy por los papitos que están acá, porque el solo hecho de que ellos estén acá es porque ellos han asumido con responsabilidad y seriedad el ministerio de ser padres. Oramos para que tu sabiduría, tu gracia, tu perdón también, sobre todo aquellos padres que quizás al ver sus hijos ya grandes han dicho quizás yo no hice las cosas bien desde un principio. Oramos para que tú quites toda culpa falsa y traigas tu gracia y tu misericordia sobre sus vidas y les des un nuevo impulso en esta
en este día para poder seguir siendo padres, a pesar de que sus hijos sean grandes. Gracias damos, Padre, por este tiempo de reflexión, de compartir que nos ha dado, y a ti damos toda gloria y honra. Gracias por la hermana Catalina, por su disposición aún a la distancia de ayudarnos, y oramos por el nuevo ciclo del programa Ámalos, el programa de educación sexual y prevención de abuso, que vamos a trabajar con los niños y preadolescentes. Oramos para que junto a los maestros y monitores de nuestra iglesia, nosotros como padres podamos aprovechar esta herramienta para afirmar el corazón, afirmar la identidad, afirmar tu diseño de sexualidad sobre la vida de nuestros hijos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos. Gracias por estar acá. Chao, Catalina. Gracias.